porque obviamente la hemoglobina glicosilada, como decimos habitualmente, no nos pueden hacer trampa, porque por ahí algunos van y hacen una dieta hiper estricta 2-3 días antes del análisis, y les puede llegar a dar el valor en ayunas, pero como digo, la hemoglobina glicosilada nos va a estar marcando el valor de los últimos 120 días, que es más o menos lo que vive en promedio un glóbulo rojo, ya que están midiendo ahí la cantidad de glucosa que se pegó en los glóbulos rojos, por decirlo de una manera que se entienda. Bien, eso es lo que dijimos por un lado. El valor normal ya se lo he mencionado. Y ahora vamos a hablar ya para terminar de las complicaciones. Que decimos, las complicaciones se dan tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2, y no importa cuál es el mecanismo. Lo que importa acá es que si el valor de glucosa está alto, si el valor está elevado, va a tener complicaciones. No es que puede tener o quizás tenga, sino va a tener complicaciones. Eso es muy importante que ustedes lo conozcan y lo sepan para que puedan tener esperen a ver que ahora tengo un tema con el... Eso es muy importante para que puedan tener un adecuado para que puedan tener una adecuada, lograr una adecuada adherencia al tratamiento, saber que el que tiene valores altos de glucosa va a tener complicación igual que lo que ocurre con la presión arterial, como ver más adelante. Hay gente que dice, no, yo me siento bien con la glucosa alta, no siento nada. Bueno, obviamente no siente nada porque puede llegar a ser asintomático por el problema del daño que le va Profe, generando esto a todas sus arterias. Sí, antes de que siga, le tengo una consulta. sí. ¿La glucosa cuenta como un osmolito osmóticamente activo, valga la redundancia, dentro del endotelio? Sí, claro, por eso lo que le decía recién, cuando hablamos de la polidipsia, les decía que si pensamos en la fórmula de la osmolaridad, veanla, la fórmula de la osmolaridad, que sodio por glucosa, por una parte de la urea, que básicamente está reflejando las proteínas, son los principales determinantes. Entonces, cuando la glucosa está alta, eso genera obviamente un gran aumento en la osmolaridad del plasma, que es lo que va a ser la causa de la polidipsia. Cerebro descensa, ese aumento de la osmolaridad, y obviamente va a producir, va a necesitar más líquido para poder diluir eso, bajar esa osmolaridad, y eso es lo que nos desencadena el reflejo de la sed. Claramente sí, un muy poderoso actor aumentando la osmolaridad, como un soluto, digamos, los principales solutos extracelulares del plasma junto con el sodio y las proteínas son los principales determinantes de la osmolaridad plasmática. Ok, entonces un pico de azúcar, como se dice, puede dar un pico de presión. Digamos, no es raro que vayan, eso es medio variable, por hay que ver qué condiciones. Si está con una crisis de glucemia, por estar con una cetoacidosis al mismo tiempo, va a estar medio chocado, medio hipotenso, y demás, no va a generar tan inmediatamente, pues mecanismos de compensación y regulación. Ahora, si no es raro que sean diabéticos, hipertensos al mismo tiempo, eso sí, es muy común, digamos. Pero no te olvides que hay mecanismos de compensación, como la natriuresis por presión, digamos, hay otros mecanismos para compensar eso, pero sí, es muy habitual que vayan asociados a diabetes, hipertensión o síndrome metabólico, pero no es tan directamente así que al aumentar la osmolaridad va a aumentar la presión de manera directa. De hecho, alguien está con una crisis, con una cetoacidosis diabética, va a estar medio chocado, medio hipotenso, de hecho, por una respuesta a una gran acidosis, digamos, ¿no? O puede Ah, estar. ok, pensé que se relacionaba como la sal, como el sodio, digamos. No de manera tan directa, porque tenés otros mecanismos de compensación. Sí, a largo plazo, sí de forma aguda, que al mismo tiempo tú vas a subir las dos cosas, no es tan así. El sodio es distinto porque el sodio lo que hace es retener líquido, ¿no? Retiene. Entonces el agua sigue al sodio, no sigue tanto a la glucosa. Entonces el sodio lo que hace es retener grande cantidad de líquido, aumentar la volemia, que es uno de los determinantes de la presión arterial. Ok, profe, gracias. Profe, yo tengo una consulta. Diga. Bueno, yo tengo desconocimiento sobre cada cuánto se hacen los controles de glucosa por los controles de diabetes, pero se los hace cada 3-4 meses para tener en cuenta esto de la hemoglobina glucosilada, o se hace una vez por mes.
Depende de la etapa en que esté. Si alguien está en diagnóstico reciente, está descompensado, está recién estableciendo un tratamiento, por ahí es más seguido de eso, inicialmente. Si hablamos de alguien que ya está crónico, ya está medicado, tratado y es para el control, sí, cada 4 meses, o sea, 3 veces al año, entre 3 y 4 veces al año la glicosilada. Si alguien que está mal, digamos, que recién ha establecido el tratamiento, donde los controles de glucosa, de glucosuria, todo eso, se puede pedir incluso a veces antes del mes, alguien que hace un debut diabético, por ejemplo, que recién empieza, ahí sí. O alguien que se lo ha insulinizado, por ejemplo, que venía de tratamiento viral, se lo insulinizó, se hace más prontamente. Y alguien que está crónico, que está estable, que viene bien. Hoy en día la mayoría de la gente también tiene los controles para hacerse en su domicilio, vienen con los controles y se pueden hacer 3 veces al año, cada unos 4 meses más o menos. Es así. Por todo dependiendo de la etapa en que esté, si está tratado, estabilizado, sí, si alguien está con un diagnóstico reciente, viene con valores muy altos, está con muchas complicaciones, en curso, eso va a cambiar. Bueno, profe, gracias. Bueno, vamos a tratar de no demorarlo mucho más, vamos a compartir acá. Y eso es lo otro que les quería decir, lo que dije recién de las complicaciones, que se presenten en los dos, o sea que si la glucosa está alta se va a complicar, ya sea tipo 1 o tipo 2 o el tipo que sea, para evitar las complicaciones del tratamiento tener los valores de glucosa normales. Porque si están altos, ocurre lo que les explicaba recién, se forman estos productos terminales de glicosilación avanzada que inducen daño, disfunción y enfermedad endotelial con ateroesclerosis. Va dañando y obstruyendo todas las arterias del cuerpo, por eso les dije al principio que esto se comporta como una panvasculitis. En última instancia, la diabetes lo que hace es dañar todas las arterias del cuerpo y en ese contexto se puede producir la enfermedad macroangiopática, macro de los vasos sanguíneos más grandes o macroscópicos, angiopatía, enfermedad de las arterias más grandes, o que puede producir la microangiopatía porque la diabetes ataca todas las arterias, no respeta ninguna, y al producir ese endurecimiento progresivo de las arterias va a ir generando con los años también, si el paciente no es hipertenso por otra causa, induciendo un aumento de resistencia vascular periférica y aumentando la presión arterial, y predisponiendo a esos valores tan altos de glucosa, disminuye la inmunidad, favorece el crecimiento de gérmenes oportunistas como aparición de infecciones por hongos en la piel, en cavidades y demás. Dentro de las complicaciones macroangiopáticas tenemos la enfermedad, por ejemplo, coronaria, enfermedad arterial cerebral, la enfermedad vascular periférica, de las grandes arterias de los miembros. Dentro de la microangiopática, de las arterias de los capilares microscópicos, tenemos clásicamente la retinopatía diabética, si afección de la retina, van quedando ciegos, perdiendo la vista, lo han visto muchas veces. La nefropatía diabética, donde va dañando el glomérulo. Y de hecho la diabetes junto con la hipertensión son las primeras causas de insuficiencia renal crónica y llevar a un paciente a diálisis en nuestro medio. Y dentro de la microangiopatía, otra cosa que es muy, muy, muy importante de los diabéticos, que es la neuropatía diabética periférica, que vamos a ir viendo a continuación. La ateroesclerosis lo que se refiere a esta enfermedad inflamatoria de la pared de los vasos, donde se va a generar una disminución progresiva del calibre de la luz del vaso por depósito en su interior de placas de ateroma, depósito de placas de ateroma en la pared del vaso, y es un proceso inflamatorio de la pared, donde aparte de haber depósito de ateroma, hay migración y proliferación de músculo liso de la pared vascular, si se comienza a engrosar la capa muscular, la arteria se vuelve más rígida, pierde la capacidad de vasocontraerse y vasodilatarse. Y también hay cambios metabólicos del endotelio, donde se dejan de liberar, por algunas alteraciones enzimáticas, prostaglandinas, óxido nítrico, es decir, factores que generan vasodilatación, y hay un predominio de factores vasoconstrictores. Entonces, eso va disminuyendo, achicando progresivamente el calibre de la luz del vaso, y eso va a generar afección de acuerdo al territorio afectado. Por ejemplo, acá en una arteria coronaria del corazón generará enfermedad coronaria.
Una arteria de la pierna generará una afección isquémico, isquemia quiere decir tejidos que se quedan sin sangre, sin oxígeno, perdón, al no llegar sangre, recuerden, el oxígeno va en los glóbulos rojos, ligado a los glóbulos rojos en la sangre. Si no llega sangre, no llega oxígeno, no llegan nutrientes, no llegan factores de cicatrización, no llega nada. Ese miembro tejido se vuelve isquémico. Y eso va generando una estenosis progresiva de la luz, como dijimos inicialmente, un depósito lipídico en la pared arterial, y eso va induciendo crecimiento, va generando inflamación, atrae macrófagos que se van comiendo estos depósitos de grasa en la pared celular. Eso genera una célula gigante, espumosa, llena de grasa, que se van rompiendo, van liberando ácidos grasos, generando inflamación. Inicialmente crecen en la pared del vaso, como vemos acá, este pequeño depósito, con una pequeña lesión en la pared, como puede ser inducida por uno de nuestros productos terminales de glicosilación avanzada, genera esta solución de continuidad, se comienza a pegar el colesterol LDL, y eso con los años va creciendo, se va inflamando, puede ir exponiendo este material lipídico a la circulación y genera pequeños coagulitos o trombitos, se van organizando y van haciendo crecer esta placa progresivamente, hasta que de pasar a hacer eso, nos obstruye la masa y finalmente se puede romper esa placa, ocluir y formar un coágulo, y la ocluye por completo de forma súbita, como ocurre, por ejemplo, en un infarto, en una ACV. Entonces, la principal complicación de la diabetes es la aterosclerosis, con la oclusión de las arterias de cualquier territorio. Por ejemplo, acá está representando la oclusión de la arteria ilíaca de una pierna, se queda sin flujo toda una pierna, o del corazón, y genera un infarto y demás. Y esa complicación vascular periférica, macrovascular, una de las responsables de las principales y más temidas complicaciones de la diabetes, que es la arteriopatía periférica. Son lesión de los vasos sanguíneos, de las piernas y de los pies, que van dejando ese tejido isquémico sin circulación. Entonces eso se va estando más vulnerable y susceptible a infecciones, a lesiones. Si eso le sumamos que generalmente hay neuropatía, que es la afección de los nervios periféricos, que vamos a mencionar a continuación, pero son pacientes que van perdiendo la sensibilidad. Entonces por ahí hay pequeñas lesiones plantares o cortecitos, o infecciones que no le generan dolor, se van generando úlceras. Esas úlceras no pueden cicatrizar porque no llega bien sangre ni oxígeno, están las arterias tapadas, y eso puede conducir a lo que es el famoso pie diabético, con úlceras plantares, con necrosis de todo un dedo o de toda la pierna, y que muchas veces, o esta generación, estas grandes úlceras que no cicatrizan, están meses y años y no cicatrizan, y se infectan y supuran y se van complicando y extendiendo, hasta que finalmente puede un pie diabético conducir a la amputación de un dedo, de una parte del pie, de todo el pie, o directamente de amputación de toda la pierna, algo muy común, frecuente y habitual de que ocurra. Ya dijimos entonces, dentro de la macroangiopatía principal, arteriopatía periférica. Por acá le había puesto arteriopatía, perdón, perdí el dibujito, la arteriopatía, si esto es una arteria coronaria, va a generar que el corazón se quede sin sangre, entonces va a generar cardiopatía isquémica por diabetes. Si una arteria del cerebro, le que ocurre esto, que se fue obstruyendo y se trombosó finalmente, va a generar un accidente cerebrovascular, es decir, accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, u oclusión de las arterias de los miembros, que es la arteriopatía periférica. Son las principales complicaciones macroangiopáticas, arterias grandes que pueden dañar arterias de los miembros, del cerebro o del corazón. Principales complicaciones. Y después tenemos las complicaciones microangiopáticas, donde se van a dañar las pequeñas arterias, como el glomérulo renal, generando la nefropatía diabética, donde se va dañando progresivamente la membrana de filtración del glomérulo, y de los cuales el signo más incipiente de daño, por eso es importante que también siempre van a ver que el paciente diabético en el seguimiento se les pide orina y función renal. El signo más incipiente de nefropatía diabética, cuando comienza a aparecer cantidades muy chiquititas de albúmina en orina, en condiciones normales no se filtran las proteínas. En el riñón, como se comienza a dañar el glomérulo, aumenta la permeabilidad y comienza a aparecer pequeñas cantidades de albúmina en orina, que se llama microalbuminuria.
Y después comienza a alterarse la función renal con urea y creatinina, y eso comienza a progresar, puede generar un daño renal de esta manera. O la retinopatía diabética, donde lo que se afecta acá son los pequeños vasitos que le irrigan a la retina, esto en condiciones normales. La mácula es la zona donde tenga mayor concentración de conos y bastones, con la parte de la retina con la que mayor percibimos el estímulo visual, y acá se comienzan a generar daños, aneurismas, van enfermando esta pared de las son capilares microscópicos, estos van dañando, enfermando, sangran, se ocluyen, generan áreas isquémicas, como vemos acá, o de hemorragias, y van conduciendo progresivamente a una pérdida de la visión. Y otra complicación muy común es la neuropatía diabética. Lo que ocurre acá es que si lo que se van a dañar son periféricos, recuerden anatomía, los nervios periféricos eran como nervios periféricos, eran como cablecitos que salían desde las neuronas, las acciones, los terminales de las neuronas, que conducían el impulso tanto aferente como eferente, es decir, los impulsos motores del cerebro hacia los tejidos, y recogían la información sensitiva de los tejidos para mandar al cerebro acá. Como parte del daño microvascular, lo que se va a dañar acá es una estructura que se llama vasa nervorum, es decir, son los pequeños vasitos sanguíneos que les llevan irrigación a los nervios periféricos, eso se van dañando. Estos nervios comienzan a sufrir daño por isquemia y comienza a alterarse la sensibilidad. Entonces tienen tanto síntomas motores como sensoriales en todos los nervios del cuerpo que se le ocurran, tanto a nivel de los músculos esqueléticos como de los órganos internos. Entonces acá puede aparecer, por un lado, un trastorno, primero una parestesia, si comienzan a percibir estímulos distorsionados, o sienten un dolor crítico, una quemazón, un dolor urente sin que nada lo esté quemando, un dolor insoportable que suele ser inicialmente en guante y calcetín porque afecta progresivamente de distal a proximal manos y pies, neuropatía de distribución en guante y calcetín, y después puede comenzar a dañar progresivamente y finalmente puede evolucionar esa disestesia, esa alteración, esa percepción alterada del estímulo a una, como dice acá, a una, más atrás, perdón, a una anestesia, es decir, que inicialmente pueden sentir un dolor muy intenso y en última instancia pierden la sensibilidad, no sienten nada, que otros los graves problemas del pie diabético, porque por ahí tienen lesiones o úlceras y no les duele nada, y se le va carcomiendo todo el tejido del pie generalmente, que es lo más común, porque vamos a ir en retinopatía diabética, no pueden verse bien las lesiones, por eso son pacientes que tienen que estar acompañados de familia, revisados, controlados, examinados y demás. La neuropatía es muy común y termina afectando al 50% de los pacientes con diabetes a largo plazo. Como dijimos, puede afectar todos los nervios del cuerpo, por un lado, los nervios motores periféricos, entonces puede ocasionar daño en la sensibilidad como en el movimiento, pero también afecta a los nervios que van a los órganos internos, entonces pueden generar los nervios del sistema nervioso autónomo, como por ejemplo alteraciones, arritmias, alteraciones de la frecuencia, afección eléctrica del corazón por diabetes, o puede generar la famosa gastropatía, o sea, alteración de la motilidad del tubo digestivo, o sea, denervando el tubo digestivo, con respecto al agotamiento gástrico y demás, o puede afectar, por ejemplo, los nervios que van a la vejiga y comenzar a perder el reflejo miccional, o sea, la famosa vejiga neurogénica, porque está llena de orina y no tiene el reflejo o ganas de orinar. Entonces, toda esta es la neuropatía diabética autonómica que puede generar a nivel cardiovascular, taquicardia, ese aumento de la frecuencia cardíaca. Puede hacer que tengan isquemia miocárdica, es decir, infarto, o que el corazón se quede sin flujo, estén sufriendo de isquemia, sin que les duela, enervando, se van perdiendo los nervios, entonces tienen por ahí infartos, inclusive que no le dan dolor. Hipotensión ortostática, es decir, cambio de la presión, el cambiar la postura porque no regulan bien y no aumenta la presión al estar acostado de pie, por ejemplo. A nivel gástrico puede generar el retraso del vaciamiento gástrico, diarrea, estreñimiento, constipación, y la famosa vejiga neurogénica, que puede estar repleta, rebosante de orina y pierden el reflejo de orinar, o que genere incontinencia, que se orinen sin poder contener. Todo eso puede generar la neuropatía o la pérdida de los reflejos normales y demás.
La hipertensión arterial es otra complicación de la diabetes. Generalmente la hipertensión y la diabetes van muy de la mano. Es muy común que con los años, sobre todo los diabéticos tipo 2, sean hipertensos también por otra causa, por una causa primaria. Pero el mismo proceso de aterosclerosis y de endurecimiento de las arterias va aumentando la resistencia periférica, que es uno de los determinantes de la presión arterial, ocasionar más hipertensión. Y por otro lado, la diabetes como la hipertensión arterial tienen los mismos órganos blancos, es decir, atacan los mismos órganos, cerebro, corazón, riñones, retina. Entonces potencian exponencialmente su efecto. Si alguien es hipertenso, pero más hipertenso y diabético, pero más tiene hipertensión arterial, este daño a todos los órganos que dijimos, corazón, cerebro, retina y riñón, se acelera enormemente. Obviamente el tratamiento tiene dos pilares fundamentales, que es por un lado el régimen higiénico dietético, con un rotundo y drástico cambio del estilo de vida, de la alimentación, de control del peso, de actividad física. Y por otro lado tenemos el tratamiento farmacológico, ya sea con antidiabéticos orales, con insulina o actualmente con los subcutáneos. Entonces el objetivo principal de controlar la glucosa en ayuno es esto. HbA1c es la forma que se le conoce la hemoglobina glicosilada. Tenemos la base de este triángulo, como ven acá, el cambio del estilo de vida rotundo, drástico, permanente, muy difícil de lograr porque estamos hablando de enfermos crónicos. Son gente que están 20, 30, 40 años, se fatigan, se cansan, tienen complicaciones, tienen comorbilidades, se van enfermando, entonces toda una vida tomando remedio, haciendo régimen, y además llega un punto en que es muy difícil lograr una buena adherencia, y ahí te radica muchas veces el arte de aquellas personas que forman parte del equipo de salud en lograr llevar a buen puerto lo mayor tiempo posible a estos pacientes. El objetivo principal, obviamente, como dijimos, mantener la glucosa dentro de los valores normales. Esa es la clave para no tener complicaciones. Si tiene la glucosa normal, va a evitar gran parte de las complicaciones. Las complicaciones se derivan estrictamente de los valores altos de glucosa, que van glicosilando proteínas y generando todo este daño macro y microvascular. Esa es la clave de esto. Por lo menos hemoglobina glicosilada, cuando los cambios del estilo de vida van a ver, por un lado, la actividad física, por otro lado, de dieta terapia, que es lo que tienen que saber dominar, y van a ver muy bien con los profes, pero aparte de eso, reducir otros factores nocivos como el consumo de alcohol, sacarle el tabaco, porque el tabaco también daña todas las arterias, al igual que hace la diabetes, también se potencia mucho su efecto, control permanente de la glucosa, hacer actividad física. Y finalmente, dentro del tratamiento, para que ustedes conozcan lo que hacen estos fármacos, lo sepan, tenemos por un lado la llamada sulfonilureas, son los facilitadores de la insulina, lo cual es lo más común de la metformina, facilitadores de la captación de glucosa, como la biguanida o glitazona, como la bioglitazona, rosiglitazona, inhibidores de la absorción de glucosa, muy poco utilizados, como la alfa-glucosidasa. Y después hay otros fármacos más, como esto que dijimos, que no están puestos acá, inhibidores de la DPP4, de la enzima lisaba las incretinas, y hoy en día están los análogos de las incretinas, como son la semaglutida y la liraglutida, que es el famoso Victoza inyectable o la semaglutida. Creo que le puse uno de los nombres más conocidos dentro de estos, los más comunes de utilizar, pero dentro de los, acá se me había pasado, de los más comunes que se utilizan son las biguanidas, el más común que de inicio generalmente la metformina, que son sensibilizadores de la acción de la insulina, le dije más recién, son sensibilizadores de la acción de la insulina. Tenemos las biguanidas y las glitazonas. Entre las biguanidas, la metformina es la más común, reduce la producción hepática de glucosa, tiene cierto efecto anorexígeno, y la de elección en pacientes obesos, porque al tener cierto efecto anorexígeno suele inducir un descenso de peso. Estos son los que actúan mejorando la sensibilidad de la glucosa. Y después están los que son secretagogos, los secretagogos como las meglitinidas, y después los inhibidores de la DPPR4 y los análogos de las incretinas. Y finalmente tenemos las insulinas, que hay de muchos tipos.
Esto tienen que más o menos conocerla por el tipo de dietoterapia que van a elegir para esos pacientes. Todo esto tienen que saberlo, se lo dan muy bien los profes y les suelen preguntar, así que son cosas que deben saberlas y conocerlas. Dentro de las insulinas se diferencian, hay muchos tipos, pero la principal diferencia es la velocidad con la que actúan. Tenemos las insulinas corrientes o las ultra rápidas, se utilizan para corrección. Estas ultra rápidas son las que actúan, inician su acción entre los 10 y los 20 minutos y duran de 1 a 3 horas. Las insulinas rápidas inician su acción entre los 10 y los 30 minutos, tienen su pico entre la hora y las 4 horas, y tienen una duración de 6 horas. Y las intermedias, las más utilizadas como la NPH, tienen su inicio de acción a la hora, a las 2 horas, el pico máximo a las 8 horas y duran entre 14 y 20 horas. Las más comúnmente se utilizan son las intermedias o las mezclas entre las rápidas, intermedias, o alguna de corrección una vez al día, como la insulina glargina, que se utiliza de una duración de 24 horas. Generalmente un paciente diabético insulino requiriente tiene una de estas, una versión intermedio lenta, ya sea una NPH o una glargina, y tienen las lapiceras con insulina rápida para las correcciones cuando están muy, muy elevados. Bueno, listo, podemos dar diabetes, que es lo que queremos para hoy. Son las 1:15, no les robo más tiempo. Por favor, vayan estudiándolo todo esto. Así, si tenemos dudas, preguntas, nos lo hacen en el próximo encuentro, que no sé aún si será presencial o virtual. Pero vayan llevándolo al día, vayan leyéndolo. Ya está activado en el aula virtual, si no me equivoco, yo se lo dejé esto para que puedan ir estudiando. Tienen ahí apuntes actualizados de todo esto. Y ya la próxima clase seguimos con dislipidemias. Listo, chicos. Próximo lunes. Listo, profe. Nos vemos. Bien, Gracias, profe, muchas profe. gracias.